¿Estás cansado de caer siempre en los mismos errores? Hoy es el día en que todo eso cambia. Si sientes que no logras avanzar, que estás atrapado en un ciclo de repeticiones que te frena, quédate aquí. Hoy te voy a revelar la clave que nadie te ha contado para romper ese ciclo y dejar atrás esos tropiezos constantes. Es hora de tomar el control antes de que sea demasiado tarde. En los próximos minutos, descubrirás un cambio tan profundo que tu vida nunca volverá a ser la misma. No es magia, es un secreto poderoso que tú también puedes aplicar. Si realmente estás listo para dar el paso que cambiará tu futuro, este video es para ti. No pierdas ni un segundo más y acompáñame hasta el final, porque lo que te voy a compartir es la diferencia entre seguir estancado o avanzar hacia un futuro libre de errores repetidos. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. La piedra no es el problema, sino tu camino. ¿Por qué seguimos tropezando con los mismos obstáculos una y otra vez? ¿Por qué, después de tanto esfuerzo, parece que nunca avanzamos realmente? La respuesta está en un detalle fundamental que a menudo ignoramos. La piedra no es el problema, sino el camino que elegimos recorrer. Nos acostumbramos tanto a culpar a las circunstancias, a las personas o a la suerte por nuestros fracasos que olvidamos algo crucial. No son las piedras las que nos detienen, son las decisiones que tomamos frente a ellas. ¿Cuántas veces has tropezado con algo en tu vida y en lugar de aprender, has seguido caminando por el mismo sendero, esperando resultados diferentes? Esa es la clave de nuestro estancamiento. Seguimos repitiendo los mismos patrones sin cuestionar el camino que estamos tomando. Te invito a pensar en tu vida como un viaje. Cada vez que te enfrentas a un obstáculo, tienes dos opciones: quedarte atrapado allí o cambiar tu dirección. Pero la mayoría de las veces nos conformamos con seguir caminando por el mismo sendero, como si la piedra de turno fuera la causa real de nuestros problemas. Y lo peor de todo es que inconscientemente vamos acumulando piedras y cuando nos damos cuenta nos sentimos derrotados, cansados y sin esperanza. Pero la verdad es que esas piedras solo existen porque hemos elegido el mismo camino una y otra vez, sin cuestionarlo. Es hora de enfrentarnos a una verdad incómoda. No se trata de la piedra, sino de lo que estamos haciendo para evitarla, o peor aún, de cómo estamos eligiendo caminar directamente hacia ella. Cada tropiezo es una oportunidad para cambiar, pero solo si tenemos el coraje de tomar una nueva ruta, de dejar de repetir el mismo error, de abandonar los patrones que nos mantienen estancados. La vida no va a cambiar sola, somos nosotros quienes debemos cambiar la manera en que caminamos por ella. Piénsalo bien. ¿Cuántos años has pasado enfrentando los mismos problemas, las mismas dificultades? Y sin embargo, seguimos tropezando con las mismas piedras. ¿Es la vida injusta o tal vez somos nosotros los que hemos decidido caminar por un camino lleno de obstáculos innecesarios? Es fácil culpar a las circunstancias, pero lo más difícil, aunque también lo más liberador, es tomar responsabilidad por el camino que hemos elegido. Si te encuentras constantemente tropezando, es hora de hacer un cambio radical. Es hora de elegir un camino diferente, uno que no esté plagado de piedras, sino lleno de oportunidades para crecer y aprender. Este es el momento de hacer un giro radical en tu vida. No esperes más a que la suerte cambie a tu favor o a que alguien más resuelva tus problemas. La clave está en cambiar tu camino, en dejar de tropezar con las mismas piedras y empezar a construir el futuro que deseas con decisiones más sabias y valientes. La vida te está pidiendo a gritos que dejes de dar vueltas en círculos y empieces a caminar hacia algo mejor. Rompe con los patrones, desafía tus creencias limitantes y empieza a caminar hacia un futuro lleno de posibilidades y éxito personal.
estás atrapado en un ciclo invisible. ¿Por qué parece tan difícil romper ciertos hábitos? ¿Por qué, a pesar de tus mejores intenciones, sigues cayendo una y otra vez en los mismos comportamientos que sabes que te están frenando? Tal vez pienses que es falta de fuerza de voluntad o que simplemente no tienes lo necesario para cambiar. Pero te sorprendería saber que lo que realmente te mantiene atrapado no es tu voluntad ni tu capacidad, sino algo mucho más sutil y mucho más peligroso, un ciclo invisible que gobierna tu vida sin que te des cuenta. Este ciclo invisible es más que una simple rutina. Es una serie de patrones y creencias profundamente arraigados que, aunque no los veas, están operando detrás de cada decisión que tomas. Cada vez que intentas cambiar, sientes como si algo te empujara a regresar a donde empezaste. Es como un imán que te atrae hacia esos viejos hábitos que sabes que no te sirven. Y lo peor de todo es que, al no verlo, sigues dando vueltas en círculo, atrapado en una trampa que tú mismo has creado, pero que no logras reconocer. La razón por la que es tan difícil romper este ciclo es porque está integrado en tu forma de pensar y actuar, está en el fondo de tu mente. Tu cerebro ha creado estos hábitos para protegerte de lo que percibe como peligro, pero este protector no siempre sabe qué es lo mejor para ti. En su afán de mantenerte en tu zona de confort, te arrastra de vuelta a las mismas decisiones, a las mismas reacciones emocionales, a los mismos fracasos y, aunque cada vez que caes en el mismo error te duele, sigues repitiendo lo mismo, casi sin darte cuenta. Parece que el problema está en el hábito, ¿verdad? Pero la verdad es mucho más profunda. El problema está en el ciclo que se repite una y otra vez, que ni siquiera tienes conciencia de que está existiendo. En este ciclo, tú eres la pieza central, pero no eres el que tiene el control. El ciclo está basado en tus creencias limitantes, en tus miedos, en esas voces internas que te dicen que no eres capaz, que no mereces más, que siempre vas a fallar. Este es el ciclo que te mantiene atrapado y hasta que no lo reconozcas y lo enfrentes, seguirás atrapado en su rueda interminable. Es un ciclo invisible porque es tan sutil que a menudo no lo vemos. Creemos que el problema es nuestro comportamiento, nuestra falta de disciplina o de motivación, pero la verdad es que el verdadero obstáculo está en lo que piensas sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Este ciclo no solo está en tus acciones, sino también en tus pensamientos, emociones y percepciones. Cada vez que te enfrentas a una oportunidad de cambio, el ciclo invisible te dice: no lo lograrás. Mejor quédate como estás. Es demasiado difícil. Y sigues, una vez más, cayendo en los mismos hábitos que te arrastran hacia atrás. Ahora bien, ¿cómo romper este ciclo invisible? La respuesta no está en luchar contra los hábitos, sino en transformar la manera en que ves las cosas, en empezar a cuestionar tus creencias más profundas. Es un trabajo interno, un cambio radical de perspectiva. Tienes que empezar a reconocer que los pensamientos que te limitan son solo eso, pensamientos, y que no tienen el poder de definir quién eres. Al desafiar esas creencias, al tomar conciencia de los patrones invisibles que te gobiernan, empiezas a ganar el control de tu vida. Es hora de romper ese ciclo de una vez por todas y salir de la rueda que te ha mantenido atrapado tanto tiempo. Este no es un proceso fácil. Requiere valentía, paciencia y un profundo deseo de cambio. Pero te aseguro que una vez que logres ver ese ciclo invisible, una vez que lo enfrentes y lo deshagas, tendrás el poder de transformar tu vida. Ya no serás un prisionero de tus viejos hábitos. Serás libre para crear una nueva realidad, una en la que tú eres el que decide, no el ciclo que te ha mantenido cautivo. La justificación cognitiva está saboteando tu progreso.
¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo justificando una mala decisión? Solo esta vez. Lo haré diferente mañana. Es por una buena causa. Merezco un descanso. ¿Te suena familiar? La mente humana tiene una habilidad asombrosa para encontrar razones, por muy ilógicas que sean, para justificar comportamientos que sabemos que no son buenos para nosotros. Y esta habilidad, que parece inofensiva, está saboteando tu progreso de maneras que ni siquiera imaginas. La justificación cognitiva es el mecanismo que tu cerebro utiliza para defender sus acciones y pensamientos, incluso cuando sabes que no son los más sabios o beneficiosos. Es una trampa psicológica que te hace creer que lo que estás haciendo, aunque esté alejándote de tus objetivos, en realidad tiene una justificación válida. Esa voz interna que te dice que está bien procrastinar, que es normal abandonar tus planes, que tus malas decisiones no son tan malas. Esa voz es el enemigo invisible que sabotea tu éxito. Piensa por un momento en los hábitos que has intentado cambiar, pero siempre terminas volviendo a ellos. Ya sea comer de más, posponer tareas importantes, no ejercitarte o mantener relaciones tóxicas. Sabes lo que deberías hacer, pero siempre encuentras una razón para no hacerlo. Y entonces tu mente te dice, no es tan malo, mañana lo haré mejor, me lo merezco después de todo lo que he pasado. ¿Te has dado cuenta de lo poderosa que es esta justificación? Se infiltra en cada rincón de tu vida, te hace sentir bien con decisiones que en el fondo sabes que no te están llevando a donde quieres estar. Esta justificación parece inocente, pero tiene consecuencias devastadoras, porque mientras sigues justificando tus malas decisiones, estás construyendo una cadena de hábitos que te atan al fracaso. Te conviertes en un prisionero de tus propias excusas, de tu propia falta de acción. Cada vez que te justificas, te alejas más de tus metas. ¿Cuántas veces has dicho, mañana empezaré? ¿Y cuántas veces ese mañana nunca llega? Lo peor de todo es que este mecanismo de justificación no es algo que puedas ignorar o esperar que desaparezca solo. Está profundamente arraigado en tu mente, y mientras no lo reconozcas y lo enfrentes, te seguirá controlando. Cada vez que cedas a una justificación, un pedazo de tu progreso se desvanece. Y no te hablo de un pequeño retroceso, sino de una acumulación de decisiones que van en la dirección opuesta a lo que realmente deseas. La justificación cognitiva no solo afecta tus hábitos, sino también tu autoestima y tu visión de ti mismo, porque al justificar tus malas decisiones, estás enviando el mensaje de que no eres capaz de tomar el control. Le estás dando permiso a tu mente de que haga lo que quiera, sin consecuencias. Y eso, a largo plazo, te roba la confianza en ti mismo, la certeza de que eres capaz de cambiar, de mejorar, de alcanzar tus sueños. Es hora de reconocer que las justificaciones son el mayor obstáculo en tu camino hacia el éxito. Deja de creer en esas excusas que te dicen que todo está bien, que lo harás más tarde, que solo esta vez no pasa nada. Este es el momento de romper ese ciclo. Deja de justificar lo injustificable y comienza a tomar decisiones que te acerquen a tu mejor versión, a tus metas, a tu felicidad. No te dejes engañar más por tu mente. Cada vez que te justificas, te alejas de lo que realmente quieres. Tienes el poder de tomar el control, de dejar atrás las excusas y empezar a avanzar de manera firme y decidida. No es fácil, pero es absolutamente necesario. Solo cuando enfrentes y destruyas esta justificación, empezarás a ver el progreso real. Y es en ese momento cuando tu vida cambiará, porque finalmente habrás decidido actuar, no justificar. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora? Deja un comentario aquí abajo. Aprender de los errores o repetirlos.
¿Cuántas veces has cometido el mismo error y jurado que no lo volverías a hacer? ¿Te suena familiar esa sensación de caer una y otra vez en los mismos tropiezos, sabiendo exactamente qué consecuencias traerá, pero aún así repitiendo la historia? Lo peor de todo es que, en lugar de aprender de esos fracasos, muchos de nosotros nos aferramos al mismo ciclo de errores sin darnos cuenta de lo que realmente está pasando. ¿Estás sacando lecciones de tus fracasos o simplemente los estás repitiendo? La vida es un proceso continuo de aprendizaje. Cada error, cada fracaso, cada caída tiene algo que enseñarnos. Pero lo que muchos no entienden es que el verdadero fracaso no está en cometer un error, sino en no aprender de él. La mayoría de las personas ven un error como un obstáculo, una excusa para rendirse o una señal de que no son lo suficientemente buenos. Pero esa es la peor actitud que puedes tener. Los errores no son tus enemigos, son tus maestros más poderosos. Imagina que te caes varias veces al intentar caminar. ¿Te rendirías y dejarías de intentar? Claro que no. Te levantarías una y otra vez, hasta que finalmente caminaras con confianza. Sin embargo, en la vida adulta, parece que nos olvidamos de esa lección fundamental. Cada vez que fallamos en algo importante, en lugar de analizar qué salió mal, tendemos a tomarlo como un fracaso personal. Nos encerramos en la vergüenza y en la autocrítica, sin ver las oportunidades de aprendizaje que cada error nos ofrece. Este es el patrón peligroso. En lugar de tomar responsabilidad por nuestros fracasos y aprender de ellos, nos refugiamos en excusas, nos culpamos a nosotros mismos o, incluso peor, culpamos a los demás o las circunstancias externas. Y mientras nos quedamos atrapados en ese ciclo de excusas, seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, sin avanzar. Este patrón no solo afecta nuestras acciones, sino nuestra mentalidad. Nos convencemos de que los fracasos son señales de que no somos lo suficientemente buenos, en lugar de verlos como peldaños hacia el éxito. Pero, ¿qué pasaría si realmente empezaras a sacar lecciones de tus fracasos? Si, en lugar de verlos como derrotas, los analizaras objetivamente y preguntaras, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Qué está tratando de enseñarme este fracaso? Cuando adoptas esta mentalidad, cada error deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad de crecimiento. La próxima vez que caigas, en lugar de sentirte derrotado, te levantarás más sabio, más fuerte y más preparado para enfrentar el próximo desafío. El miedo al fracaso es lo que nos mantiene atrapados en la repetición de los mismos errores. Es más fácil seguir culpando a la suerte, a los demás o incluso a la vida misma que asumir la responsabilidad de aprender de nuestros tropiezos. Pero esa es la mentalidad que te frena. La única forma de avanzar en la vida es aprender de cada experiencia, ya sea positiva o negativa. Cada error es una oportunidad para ajustarte, para mejorar, para acercarte a tus metas. Si no aprendes de tus errores, los estarás repitiendo hasta el infinito, mientras te alejas cada vez más de lo que realmente quieres alcanzar. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar tu perspectiva? ¿Estás listo para ver cada fracaso como una lección que te acerca a tu mejor versión? La vida no te está castigando cuando cometes un error. Te está dando la oportunidad de crecer y mejorar, de ser más sabio y más resiliente. La próxima vez que tropieces, no te detengas a lamentarte. Detente, reflexiona, aprende y sigue adelante. Solo así dejarás de repetir los mismos errores y comenzarás a construir un futuro más sólido, basado en la sabiduría que solo los fracasos pueden ofrecerte. No te dejes vencer por tus tropiezos, usa cada uno como un peldaño hacia el éxito. La dura verdad, la responsabilidad es tuya. ¿Alguna vez has sentido que todo está fuera de tu control?
que las circunstancias te superan, que las oportunidades no llegan y que siempre hay algo o alguien que te está deteniendo. Nos gusta culpar a los demás, a la vida, a la suerte, incluso a nuestros antecedentes. La dura realidad, sin embargo, es que la responsabilidad de lo que te sucede en tu vida es tuya. Sí, es tuya. Puede ser incómodo escuchar esto, pero es la única verdad que te dará el poder para cambiar tu situación. Vivimos en una sociedad donde es fácil echarle la culpa a otros. Culpar al jefe por no darte una oportunidad, a tus padres por no haberte dado una mejor educación, a tus amigos por no apoyarte cuando más los necesitabas. Y la lista continúa, pero cada vez que culpas a alguien o algo, te estás despojando del poder que tienes para cambiar las cosas. La verdad es que nadie más tiene el control sobre tu vida más que tú. Puede que no puedas controlar todo lo que te pasa, pero siempre puedes controlar cómo respondes, cómo actúas, cómo tomas decisiones. Cuando sigues culpar a las circunstancias, sigues dejando que tu vida esté dirigida por factores externos. Mientras no tomes responsabilidad, seguirás siendo víctima de tus propios miedos, inseguridades y excusas. La clave para transformar tu vida está en reconocer que eres tú quien tiene la última palabra. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? Porque cuando lo hagas, todo cambiará. Esto no significa que las dificultades no existan, ni que los obstáculos sean inexistentes. Claro que lo habrá. La vida no es perfecta y todos enfrentamos retos. Sin embargo, la forma en que decides enfrentarlos es lo que realmente marca la diferencia. Puedes seguir esperando que las cosas cambien por arte de magia, o puedes tomar las riendas de tu vida y empezar a crear el cambio que deseas ver. El hecho de que te lamentes por las oportunidades perdidas, por los sueños rotos o por lo que no tienes, solo te mantiene estancado. La única manera de avanzar es reconocer que tú eres el responsable de tu propio destino. Es doloroso admitir que, aunque haya factores externos que influyen en nuestra vida, nosotros somos los que elegimos cómo reaccionar ante ellos. Es fácil caer en la trampa de esperar que otros cambien, que las circunstancias se alineen, que todo encaje perfectamente. Pero esa es la mentira que nos han vendido. La vida no se va a alinear por sí sola. Si deseas algo diferente, necesitas hacer algo diferente. Es hora de dejar de esperar y empezar a actuar. Tomar responsabilidad por tu vida no significa ser perfecto. No significa que nunca más cometerás errores. Significa que aunque falles, te levantas y sigues adelante, sabiendo que lo que suceda depende de las decisiones que tomes. Cuando asumes la responsabilidad, ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador de tu propio destino. Así que la pregunta es: ¿estás listo para tomar el control de tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar de culpar y empezar a actuar? El momento de hacer el cambio es ahora. Deja de esperar a que algo cambie por fuera y comienza a transformar lo que está dentro de ti, porque cuando tú decides tomar responsabilidad, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. La vida empieza a responder a tus acciones y el control vuelve a tus manos. La verdad puede ser dura, pero es liberadora. Tu vida está en tus manos. Toma el control y empieza a crear el futuro que siempre has querido. El arte estoico de la pausa. En el mundo acelerado en el que vivimos, donde todo parece exigir una respuesta inmediata, una acción rápida, es difícil practicar el arte de la pausa. Las decisiones impulsivas, esas que tomamos sin pensar, son la raíz de muchos de nuestros errores. La sociedad nos ha enseñado que la rapidez es sinónimo de eficiencia, que actuar sin demora es signo de éxito. Pero la realidad es muy diferente. Las decisiones impulsivas nos llevan a más errores, a más arrepentimientos y, sobre todo, a más caos en nuestras vidas. Los estoicos
filósofos de la antigua Grecia entendieron algo fundamental para la vida humana: la virtud de la paciencia y la reflexión. En su mundo, lleno de caos y de incertidumbres, el arte de la pausa se convirtió en una práctica esencial. Ellos creían que no se debe actuar sin primero reflexionar, sin detenerse a considerar todas las posibles consecuencias de nuestras decisiones. En lugar de dejarnos llevar por las emociones, por la necesidad de satisfacer el momento, nos enseñaban a respirar profundamente y pensar antes de actuar. Este enfoque puede parecer anticuado en un mundo que valora la inmediatez, pero es precisamente lo que necesitamos para evitar la tormenta de errores que seguimos cometiendo. Cada vez que tomamos decisiones impulsivas, especialmente en momentos de estrés o emoción, nos arriesgamos a cometer errores que podrían haberse evitado con solo unos segundos de reflexión. En lugar de escuchar nuestro instinto, que muchas veces está nublado por el miedo, la ira o la ansiedad, los estoicos nos enseñan a detenernos. Nos recuerdan que no todo en la vida necesita una respuesta inmediata y que las decisiones más sabias son aquellas que nacen de una mente calmada, que no se deja arrastrar por el caos del momento. Las decisiones impulsivas suelen basarse en la gratificación instantánea. Elegimos lo fácil, lo que nos da placer inmediato, pero que a largo plazo puede tener consecuencias desastrosas. ¿Te has dado cuenta de cómo una compra impulsiva puede desestabilizar tu economía a largo plazo? ¿O cómo una palabra dicha sin pensar puede destruir una relación valiosa? Los impulsos no nos ofrecen soluciones duraderas, solo alivio temporal, y con el tiempo, el costo de esos alivios emocionales se convierte en un peso muy difícil de llevar. El arte de la pausa nos invita a dar un paso atrás, a observar la situación desde una perspectiva más amplia. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión? ¿Es realmente lo mejor para mí a largo plazo? ¿Puedo esperar unos minutos, incluso unas horas, para reflexionar con calma? Estos son los tipos de preguntas que los estoicos nos animan a hacernos antes de actuar. El tiempo que inviertes en la reflexión no es tiempo perdido, sino tiempo ganado, porque al final te ahorras muchos errores y sufrimientos innecesarios. La pausa no significa inacción, significa actuar de manera más consciente. Cuando te tomas un momento para pensar antes de tomar una decisión, tu mente se aclara y te permite ver las opciones de manera más objetiva. Te alejas del impulso que podría llevarte a una acción destructiva y adoptas un enfoque más racional, más calculado. Esa pausa es un acto de autocontrol, de madurez emocional. Es la diferencia entre reaccionar ante la vida y vivir con intención. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántos de tus errores fueron producto de decisiones impulsivas? La mayoría de nosotros hemos caído en esa trampa, creyendo que actuar rápido era lo correcto. Pero el tiempo nos ha enseñado que tomar un respiro, reflexionar y pensar con claridad es el camino hacia el éxito, hacia la paz mental y hacia relaciones más saludables. La próxima vez que te encuentres en una situación que te haga reaccionar impulsivamente, recuerda la sabiduría de los estoicos. Da un paso atrás, respira y reflexiona. La calma antes de la acción no solo te ayudará a tomar mejores decisiones, sino que también te brindará el control que necesitas sobre tu vida. Porque al final, las decisiones más sabias son aquellas que nacen del silencio de la reflexión, no del ruido del impulso. Tu piloto automático está saboteando tu vida. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en piloto automático, como si fueras un espectador de tu propia vida? Te levantas, haces las mismas cosas todos los días, sigues rutinas que no cuestionas, tomas decisiones sin pensar realmente en ellas y, al final del día, te preguntas,
¿Dónde está el control? ¿Quién está realmente al mando? Vivimos en un mundo tan acelerado que, a menudo, es más fácil simplemente dejarse llevar por la corriente. Nuestro cerebro, en su intento de ahorrar energía, nos pone en piloto automático. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir un coche? Al principio, cada movimiento requería concentración y esfuerzo consciente, pero con el tiempo comenzaste a conducir sin pensar en cada acción. Este proceso de automatización es útil en muchas situaciones, pero el problema llega cuando nos dejamos gobernar por él en todas las áreas de nuestra vida. Y lo peor es que, al vivir en piloto automático, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdiendo el control. El piloto automático te hace seguir patrones de comportamiento que has aprendido a lo largo de los años, pero que ya no te sirven. Sigues repitiendo las mismas acciones, los mismos hábitos, las mismas reacciones emocionales, porque es lo que tu mente está acostumbrada a hacer, aunque no te lleve a donde realmente quieres estar. Te has acostumbrado tanto a este modo de vida que ni siquiera te preguntas si las decisiones que estás tomando te están acercando a tus metas o en realidad te están alejando. Tu vida no está siendo dirigida por ti, está siendo dirigida por los hábitos y las creencias que has acumulado sin cuestionarlos. Esto no significa que seas una víctima de tu propio cerebro. Significa que has dejado que la parte automática de tu mente tome el control y sin darte cuenta, esa parte está tomando decisiones que no están alineadas con lo que realmente deseas. Estás viviendo una vida predecible, llena de respuestas automáticas a las circunstancias, sin desafiar ni una sola de las creencias que te limitan. Estás reaccionando a la vida en lugar de vivirla de manera intencionada. Piensa en los momentos en que reaccionas impulsivamente o actúas de forma inconsciente sin parar a reflexionar. ¿No es esa una señal de que no estás realmente al mando de tus decisiones? Cada vez que te dejas llevar por el piloto automático, te estás perdiendo la oportunidad de tomar decisiones conscientes, de construir la vida que realmente deseas. En lugar de reaccionar a los estímulos externos, deberías estar tomando las riendas de tu vida, tomando decisiones con propósito y con control. El piloto automático también está ligado a la comodidad. Nos mantenemos en la zona de confort porque es más fácil que cuestionar las decisiones o tomar el riesgo de cambiar. Pero esa comodidad es una trampa. Cuando vives en piloto automático, piensas que estás avanzando, pero en realidad estás estancado. Te convences a ti mismo de que estás ocupado, de que estás haciendo lo que debes hacer, pero te olvidas de lo que realmente importa. Te terminas engañando, creyendo que el simple hecho de seguir adelante, aunque sea sin un propósito claro, es suficiente. Pero no lo es. Es hora de despertar del piloto automático. Es hora de tomar el control de tu vida. Si sigues viviendo como si estuvieras manejado por tus hábitos inconscientes, vas a seguir repitiendo los mismos errores, cayendo en las mismas trampas y manteniéndote en la misma zona de confort. Es tiempo de que tomes conciencia de lo que estás haciendo, de las decisiones que estás tomando y de las creencias que estás alimentando. Si no cuestionas lo que haces y por qué lo haces, vas a terminar viviendo una vida que no elegiste, una vida dictada por hábitos, miedos y patrones preestablecidos. Despertar del piloto automático no significa que debas cambiar todo de un día para otro, pero sí implica comenzar a ser consciente de cada acción, de cada pensamiento y de cada decisión. Tienes que empezar a preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me acerca a lo que quiero o me aleja? ¿Por qué sigo repitiendo estos patrones? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para llegar allí? La buena noticia es que puedes tomar las riendas de tu vida en cualquier momento. Solo necesitas detenerte, reflexionar y decidir con conciencia.
Tú eres el único que tiene el poder de cambiar el curso de tu vida. No dejes que el piloto automático te controle, porque cuando tomas el control es cuando realmente puedes empezar a crear la vida que siempre has querido. Rompe la narrativa de víctima y reescribe tu historia. Cada vez que las cosas no salen como esperabas, te dices a ti mismo que es culpa de los demás, del momento, de lo que no puedes cambiar. Pero ¿sabes qué? Esta mentalidad de víctima está saboteando tu vida. ¿Quién está realmente al mando de tu historia? Si te ves a ti mismo como una víctima de las circunstancias, estás entregando tu poder a algo externo a ti. Y lo peor es que, al hacer esto, te conviertes en un espectador de una vida que no estás viviendo realmente. Es fácil caer en la trampa de pensar que las malas experiencias o los errores del pasado son los culpables de nuestra situación actual. Nos acostumbramos a justificar nuestros fracasos, a culpar a los demás, a las oportunidades que no llegaron o a la suerte que no estuvo de nuestro lado. Pero esa narrativa solo te mantiene atrapado en un ciclo de impotencia que te impide ver que tú tienes el control sobre lo que decides hacer con tu vida. Cuando te ves como una víctima, te conviertes en prisionero de tu propia historia. En lugar de tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos, te conformas con lo que la vida te da, pensando que no tienes otra opción. Y esto es un error. La vida no está ocurriendo solo a ti, está ocurriendo contigo. Todo lo que te sucede es una oportunidad para reescribir tu historia, para tomar el control y ser el protagonista que decides ser. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Puede que las circunstancias no siempre estén a tu favor, que hayas pasado por momentos difíciles, pero ¿qué harás con eso? Esa es la clave. Si sigues creyendo que lo que te sucede es lo que define tu vida, estás limitando tu capacidad para cambiar. El cambio solo empieza cuando decides dejar de culpar a los demás y tomas responsabilidad de tus decisiones y acciones. La verdadera libertad está en aceptar que la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Y ese cambio comienza en el momento en que decides dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues repitiendo los mismos errores una y otra vez? La respuesta es simple, porque sigues creyendo en la misma narrativa que te limita. Cada vez que te ves como una víctima, sigues justificando tus acciones, excusando tus fracasos y postergando tus sueños. Pero si quieres ser el protagonista de tu historia, tienes que dejar de buscar culpables y empezar a ser responsable de tus elecciones. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que puedes levantarte y decidir seguir adelante con una mentalidad de vencedor, no de víctima. Es hora de romper con esa narrativa de víctima que te ha mantenido estancado. Es hora de dejar de contar la misma historia de lo que no pudiste lograr, de lo que te hicieron o de lo que te faltó. Cada vez que te cuentas esa historia, te estás limitando más. Tienes el poder de crear una nueva historia. Una historia donde tú eres el héroe, no el espectador. Reescribe tu vida desde hoy. Elige ser el protagonista que siempre debiste ser. No dejes que el pasado o las circunstancias te definan. Tú eres el único que tiene el poder de decidir cómo continuará tu historia. El cambio no será fácil. Habrá momentos en los que la tentación de volver a la mentalidad de víctima será fuerte, pero esos son los momentos que definen si realmente tomas el control de tu vida. Rompe con las excusas, con el miedo y con la mentalidad de que lo que te sucede es algo que no puedes cambiar. Empieza a actuar como si tu vida fuera una historia que tú estás escribiendo. No como si fuera solo un personaje más en una trama que no entiendes. Es hora de que rompas la narrativa de víctima. Reescribe tu historia y hazla tuya. Si crees que este video puede ayudarte a alcanzar tus metas, deja un like y suscríbete. Tu apoyo es fundamental
para seguir mejorando juntos. El confort, que te mantiene estancado. La zona de confort es el lugar donde todo es familiar, seguro y predecible. Es tan tentador, ¿verdad? Te ofrece la falsa sensación de tranquilidad, como si estuvieras protegido de los riesgos, de lo desconocido. Pero aquí está la dura realidad. Tu zona de confort no es un refugio, es una prisión que te mantiene atado a una vida que no te desafía, a un futuro que no cambia, a una rutina que, aunque cómoda, te impide crecer. ¿Realmente te has detenido a pensar en lo que te está costando quedarte allí? Nos han enseñado a buscar la comodidad, a evitar el dolor, a elegir el camino fácil. Pero lo que nadie te dice es que el precio de esa comodidad es el estancamiento, la mediocridad y la falta de progreso. Vivir dentro de tu zona de confort es como estar en una burbuja. Te sientes a salvo, pero en realidad estás limitando tu potencial. Estás evitando el dolor del crecimiento, el miedo al fracaso, pero al mismo tiempo te estás alejando de las oportunidades de éxito que solo llegan cuando sales de ese espacio seguro. Parece lógico, ¿no? Evitar lo incómodo y lo desconocido. Sin embargo, el problema es que el crecimiento solo ocurre cuando te enfrentas a lo incómodo, a lo incierto, a lo desafiante. El crecimiento no se encuentra en la comodidad, sino en la incomodidad. En cada momento que eliges salir de lo familiar, en cada vez que decides arriesgarte, es cuando realmente empiezas a avanzar. Si solo te quedas en lo conocido, tu vida se convierte en una repetición constante de lo mismo. Las mismas experiencias, las mismas emociones, las mismas limitaciones. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de que estás desperdiciando el tiempo más valioso que tienes, tu vida. El confort te engaña, te hace pensar que estás progresando cuando, en realidad, solo estás quedándote quieto. Es como si estuvieras en un lugar seguro, pero sin dirección. La seguridad no equivale a éxito. Los grandes logros, las transformaciones, las verdaderas recompensas de la vida llegan cuando decides moverte más allá de lo conocido, cuando te atreves a salir de tu zona de confort y afrontar lo que el mundo tiene para ofrecerte. Si sigues eligiendo lo cómodo, estarás perdiendo las oportunidades de mejorar, de aprender, de descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar y ser honesto contigo mismo. ¿Tu zona de confort te está protegiendo o te está reteniendo? ¿Es un refugio donde creces y evolucionas o es una prisión que te impide volar? Cuanto más permanezcas dentro de ella, más pequeña se hace tu vida. Y mientras tanto, el mundo sigue girando, las oportunidades siguen pasando y tú sigues estancado en la misma rutina. Salir de la zona de confort no significa hacer todo de golpe ni arriesgarte de manera imprudente. Significa empezar a tomar pequeñas decisiones que te lleven a lo desconocido, a lo desafiante. No hay nada que te retenga más que el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Pero la verdad es que ese miedo es el que te mantiene estancado, mientras el resto del mundo sigue avanzando. Y lo más irónico es que el verdadero fracaso no es arriesgarse y fallar, sino quedarte atrapado en un lugar donde nunca sabes lo que realmente eres capaz de lograr. Es hora de romper las cadenas de esa falsa seguridad. Deshazte de la idea de que la comodidad es la clave de una vida feliz y exitosa. La verdadera satisfacción y el verdadero crecimiento provienen de salir de la zona de confort, de desafiarte a ti mismo a ser mejor, a hacer más, a arriesgarte. Porque solo cuando salgas de ese refugio te darás cuenta de que en realidad la verdadera libertad está fuera de tu zona de confort, en ese espacio donde los sueños se hacen realidad y las oportunidades esperan a ser tomadas. Así que pregúntate una vez más, ¿tu zona de confort es un refugio o una prisión? Porque si sigues eligiendo lo fácil,
vas a pasar tu vida esperando el cambio, mientras el cambio ocurre solo para los que se atreven a salir. Los errores son escalones hacia la libertad. Vivimos en una sociedad donde el miedo al error nos paraliza. Desde pequeños nos enseñan que equivocarse es malo, que el fracaso es algo a evitar a toda costa. Nos dicen que cada error es una señal de debilidad, de falta de capacidad, de que no somos lo suficientemente buenos. Pero ¿y si te dijera que esa mentalidad está completamente equivocada? ¿Y si cada error fuera en realidad un paso hacia adelante? Es doloroso enfrentarse al fracaso, lo sabemos. El golpe al ego, el sentimiento de vergüenza, la frustración de no haber alcanzado lo que esperábamos. Pero si pudiéramos ver más allá de ese sufrimiento temporal, nos daríamos cuenta de algo vital. Los errores no son obstáculos, son escalones hacia el éxito y la libertad personal. Cada vez que caemos, aprendemos algo valioso, y si elegimos ver ese aprendizaje, estamos construyendo las bases de nuestro crecimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más exitosas son también las que han cometido más errores? Porque ellos entendieron una ley fundamental de la vida, que el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en no aprender de los errores. Los errores nos enseñan, nos impulsan a cuestionar lo que sabemos, nos obligan a salir de nuestra zona de confort y nos acercan a la versión más fuerte, más sabia y más capaz de nosotros mismos. Cada error es una lección disfrazada, una oportunidad de crecimiento que está esperando a ser tomada. En lugar de temerle al error, ¿por qué no lo abrazamos como una señal de que estamos en el camino correcto? El error es solo un feedback, una señal de que algo debe cambiar, de que hay un aprendizaje que necesitamos integrar para avanzar. Y si lo miras de esta manera, te darás cuenta de que los errores no te están frenando, te están impulsando hacia la libertad que tanto deseas. Lo cierto es que el miedo al error nos mantiene atrapados, nos limita, nos impide arriesgar, nos frena en el momento de la toma de decisiones y nos aleja de las oportunidades que, aunque inciertas, son las que realmente tienen el poder de transformarnos. Es solo cuando dejamos de ver el error como un enemigo y lo aceptamos como una parte esencial del proceso de crecimiento que realmente empezamos a vivir sin miedos ni limitaciones. Cuando cometes un error, no es el fin del mundo. De hecho, es el comienzo de algo nuevo, el punto de partida para descubrir una mejor forma de hacer las cosas. El éxito no es la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarse después de cada caída y seguir avanzando con más conocimiento, más fuerza y una mayor comprensión de uno mismo. Pero aquí está el truco. No todos están dispuestos a aprender de sus errores. La mayoría de las personas se detiene, se queda atrapada en la culpa, en el arrepentimiento o en el temor a fallar de nuevo. Este es el verdadero error, dejarse vencer por un tropiezo y no aprovechar lo que se puede aprender de él. Si tú eres de los que se levantan, aprenden y siguen adelante, no importa cuántas veces falles, siempre estarás más cerca de la libertad y el éxito que aquellos que evitan el riesgo de equivocarse. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que tus errores pueden ser los escalones que te llevan a la vida que deseas? Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio y más preparado para los desafíos que vendrán. El verdadero error no es el que cometes, sino el que no aprendes de él. Así que, en lugar de temerle al error, úsalo como el combustible que te impulsa hacia tu mejor versión. El camino hacia la libertad no es recto ni fácil, pero cada vez que te caes y te levantas, te acercas más a ella. Los errores son parte de tu viaje, no el final de él. Cuando los aceptes y los utilices como una herramienta de crecimiento, te darás cuenta de que la libertad que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas.
porque el verdadero fracaso no está en cometer un error, sino en no aprender de él y seguir eligiendo el miedo sobre la acción. Hoy has dado el primer paso hacia una vida diferente, hacia una libertad que solo llega cuando decides romper con los ciclos que te han mantenido atrapado. Romper el ciclo de tus errores repetidos no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero la clave está en tu mano. Es tiempo de dejar de justificar lo que no te está llevando a ningún lado, de dejar de culparte y de una vez por todas tomar el control de tus decisiones. La clave que nadie te ha contado es que el cambio comienza desde adentro. Cuando decides aprender de tus fracasos, cuando aceptas que el miedo no es el enemigo, sino la oportunidad de crecer. Cada vez que te enfrentas a un error, tienes una elección. O sigues repitiendo lo mismo, o te levantas, aprendes y avanzas con más fuerza. Romper ese ciclo de errores es lo que te va a permitir crear una vida que refleje lo que realmente deseas. No esperes más, porque la única diferencia entre donde estás y donde quieres estar es lo que decides hacer ahora mismo. Es hora de tomar acción. El momento es ahora, antes de que sea tarde. Si este video te ha ayudado a ver tu vida desde una nueva perspectiva, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos consejos que pueden transformar tu vida. Comenta abajo qué paso vas a tomar hoy para romper ese ciclo de errores repetidos. Recuerda, no estás solo en este camino. Estoy aquí para acompañarte en cada paso hacia tu mejor versión. Aquí tienes 2 videos recomendados que puedes ver ahora mismo. Haz clic en ellos y sigue aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.